em, vamos a orar, ¿ya? Para comenzar esta sesión. Bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre es Perla Cisterna, soy esposa del pastor Ricardo Cerda, de la Primera de Concepción. El Señor nos tiene en esta iglesia hace poco más de 2 años. Y antes de pertenecer a esta iglesia, pertenecía a la Primera de San Bernardo, en Santiago. Así que muy, muy contenta de poder participar hoy día junto a ustedes en este taller. Tengo aquí un ayudante, ¿cierto? Que es mi hermana Javiera, que va a estar de cualquier dificultad, problema, ella me va a estar avisando, ahí me va a estar soplando por interno si tenemos alguna dificultad. Miren, antes bueno, vamos a orar, pero antes de partir con el tema, les voy a hacer una pequeña encuesta, ¿ya? Así que oramos y después comparto un link para que usted entre ahí y responda lo que corresponde a usted. Amén. Padre, bueno, una vez más, Señor, estamos juntas en armonía, estamos juntas, Señor, en un solo espíritu, estamos agradecidas porque usted nos ha permitido tener este primer taller de la mañana en el que usted nos acompañó, nos exhortó, Señor, nos motivó, también nos desafió, Padre. Sabemos que su palabra siempre nos va a llevar a más, nos va a mostrar un camino mucho más excelente, Señor bendito, y quisiéramos caminar por ese camino, Señor. Quisiéramos en fe entender que hoy día usted tiene un llamado para nosotras, que hoy día, Señor, usted nos está mostrando su voluntad para nuestras vidas, Señor, nos está enseñando. Padre, queremos tomar cada una de estas enseñanzas con humildad, Señor, con contrición de espíritu, con un corazón honesto ante su presencia, sabiendo que no tenemos quizás las mayores condiciones o capacidades o habilidades por nosotros mismas, pero que usted nos capacita, Señor, para hacer toda una obra. Padre Celestial, quiero pedirle que me acompañe, que me ayude en este tema, Señor, que no sean mis palabras, sino que solo su escritura la que brille. Ahí sí. Sí, mi pastora, se escucha bien. Ya. No sé qué pasa aquí con mi conexión, pero se me sale de repente, me bota del Zoom. Voy voy a poner aquí un link. Eh, Quisiera que ustedes entraran y respondieran, por favor. Es una pregunta solamente. Le voy a dar unos 5 minutos, o 3 en verdad, para esperar que respondan y voy a estar aquí atenta a las respuestas.
Ya. Sí. ¿Ya? ¿Listo? Ya. La verdad es que quería saber más o menos en qué grupo estamos, ante qué grupo estoy. Y por lo que estoy viendo aquí, la mayoría son madres. Eso estoy viendo. ¿Ya? Hola, Eh, dígame, ¿puedo decir algo? dígame. Mire, yo vine a este taller porque tengo una hermanita pequeña ¿Ya? y quiero saber cómo ayudar a mi mamá a cuidarla mejor. Para eso vine a este taller. Perfecto, Y no estaba perfecto. esa opción, entonces por eso No, lo aclaré. no, no está la opción, pero la voy a considerar. La voy a considerar. Ya. Ya, gracias hermana por aclarar eso. Bueno, veo que la mayoría de las que está conectadas son madres y hay varias solteras y hay algunas casadas sin hijos, ¿ya? Eh, entonces, bueno, me interesa saberlo en el fondo porque eh, eh, eso me ayuda a saber hacia dónde enfocar lo que vamos a conversar hoy día, ¿verdad? Y si muchas de ustedes son madres, entonces están cumpliendo este llamado, ¿cierto? El llamado de la maternidad. Eh, Emerson, no sé si estás por ahí, siento como un ruido de fondo. Les voy a compartir un video, ¿ya? Les voy a compartir un video rápidamente aquí mi pantalla. Dame un segundito porque déjeme ver si está. Sí. Quiero que pongan atención a este video, después se los voy a comentar. Puesto de trabajo falso. Solo un segundo, por favor. Muchas gracias. Ajá. Hey. Hola. 2 minutos. Gracias. Buenas tardes. Perdón por la espera. Y lo publicamos en línea y en los periódicos. Después hicimos entrevistas reales. Hola, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Ha hecho entrevistas como esta por cámara antes? No. Déjeme contarle un poco acerca del trabajo para empezar. No solo es un trabajo, es probablemente el trabajo más importante. La posición para la que estamos contratando es para director de operaciones, pero es realmente mucho más que eso. Las responsabilidades y requisitos son realmente extensos. La primera categoría de los requisitos sería movilidad. Este trabajo requiere que puedas laborar estando de pie la mayoría, o se podría decir que todo el tiempo. Constantemente de pie, constantemente agachándote, constantemente exigiéndote. Es necesario un alto nivel de resistencia. Ok. Eso es mucho. ¿Por cuántas horas? 135 horas hasta horas ilimitadas en la semana. Es básicamente 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estoy seguro que debe haber tiempo para sentarse en algún momento, ¿no? ¿Te refieres a un descanso? Sí. No hay descansos disponibles. ¿Es eso legal? Oh, sí, por supuesto. Ok. Sí. Entonces, ¿no almuerzos? Puedes comer algo, pero solo cuando el asociado ya haya terminado su comida.
Ah, creo que eso es un poco intenso. No, No, no es posible. eso es una locura. Ahora, esta posición requiere excelentes habilidades de negociación y relaciones interpersonales. Realmente buscamos a alguien que pueda tener un título en medicina, finanzas y artes culinarias. Debe saber manejar varias actividades. El socio necesita constante atención. Hay veces que se tiene que quedar con el socio durante la noche. Tienes que estar dispuesto a trabajar en un ambiente caótico. Si tienes una vida, te pedimos que dejes a un lado esa vida. No hay vacaciones, incluso en acciones de gracias, Navidad, Año Nuevo, en días festivos la carga de trabajo será mayor. Nosotros requerimos eso, una disposición de felicidad. Eso es cruel. Es casi un chiste enfermo y retorcido. Y cuando hay tiempo para dormir o... No hay tiempo para dormir. Es como llevar el ritmo. Exactamente eso ¿Los es. 365 días? Así No, eso es inhumano. Eso es bastante demencial. Las conexiones significativas que logras y el sentimiento que tendrás al ayudar al socio es inmedible. También vamos a hablar del salario. La posición no va a pagar absolutamente nada. Disculpe. No, de ninguna manera Sin alguien lo pago hará alguno, gratis. completamente gratis. No. ¿Y qué si te dijera que hay alguien que realmente, actualmente, ocupa esta posición en realidad? Billones de personas en realidad. ¿Quién? Las mamás. Sí. Sí. Las madres. Es asombroso. Director de operaciones, mejor conocidas como madres. Oh. Y llenan cada requisito, ¿no es cierto? Oh, wow. Oh, Dios mío. Las mamás son lo mejor. Sí, no hay pago. Está 24 horas siempre ahí. Estoy pensando en mi mamá ahora. Sí, ¿y qué piensas de ella? Todo el cuidado que ha tenido conmigo. Muchas gracias por todo lo que haces. Sé que no demuestro que aprecio todo eso, pero definitivamente lo hago. Así que, mami, quiero decirte gracias por todo lo que has hecho. Te quiero mucho. Has estado ahí cuando lo bueno y lo malo. Mi mamá es asombrosa, es muy asombrosa. Este día de la Ya. ¿Se vio bien? ¿Se escuchó bien? ¿Sí? Ya, excelente. Bueno, espero que ahora mejore mi conexión a internet porque me conecté con el cable, así que cualquier problema me avisan, ¿ya? Bueno, partiendo, ¿cierto? Con este video que ustedes vieron ahí, creo que desde la perspectiva de hijos, de hijas, todas coincidimos en que es una verdad, ¿cierto? Y una, digamos, una reflexión muy linda, pensar en este trabajo, ¿cierto? En este trabajo tan arduo, en este trabajo que se describe ahí en la entrevista, que demanda mucho, ¿verdad? Pero que el pago, digamos, es la satisfacción, de cierta manera, eso es lo que él le dice, ¿cierto? El pago es la satisfacción que le va a producir el asociado, los logros del asociado. Es un lindo aviso para el Día de las Madres, ¿verdad? Mirándolo desde la perspectiva de hijos. Pero ahora me gustaría llevarlas a mirar este mismo lista de requisitos, ¿verdad? Como algo que el Señor nos está pidiendo a cada una de nosotras. Pensando en aquellas que aquí no tienen hijos, ¿verdad? Muchas, y según lo que viene en la encuesta, en el ranking, la mayoría tiene hijos, pero también quiero pensar en aquellas que no los tienen. Si les presentan, ¿cierto?, esta oferta de trabajo, mirada desde el punto de vista del mundo, ¿quién la quiere aceptar? ¿Cierto? O sea, ¿cómo? Más encima no hay pago real en términos de dinero, que al final el mundo hoy día se mueve por eso. Pensamos nosotros de qué, ¿cómo voy a aceptar esto? No es algo que uno aceptaría de buenas a primeras. Pero justamente el llamado que el Señor tiene para nuestras vidas como mujeres, ¿verdad? El llamado a la maternidad es intrínseco a todas las mujeres. Y yo asumo que si usted está en este taller es porque también siente que es para usted.
Y si no es así, espero que se vaya de este taller convencida de que es así, a menos que el Señor tenga otro llamado para usted. Voy a pedirle a Javi si ella me ayuda compartiendo las diapositivas, ¿cierto? El PPT que tenemos aquí, que tengo para compartirles, si es que la pantalla ahí de las hermanas le corta a usted la visual, minimícelo y así va a poder ver mejor el PPT, ¿ya? Entonces, sigamos con la que viene Javi. El título de este tema es el llamado bíblico a la maternidad, y lo primero que me gustaría decir, continúa Javi, lo primero que me gustaría decir es que este llamado bíblico a la maternidad se basa o se sustenta sobre 3 pilares fundamentales. Y estos 3 pilares fundamentales son la vida familiar comprometida, el llamado del esposo y la esposa a discipular a sus hijos, y el ser un reflejo de la gloria de Dios como núcleo familiar, ¿verdad? Ahora, ¿a qué me refiero de los 3 pilares fundamentales? Es lo que nos muestra la palabra, ¿verdad? La vida familiar comprometida tiene que ver con el tomarse, ¿cierto? Este llamado, con el peso que tiene, ¿verdad? La importancia y la relevancia que tiene ante los ojos del Señor, primero que todo. Y entendemos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, para honrarlo a Él, y en eso, ¿cómo hacemos eso? Primero, discipulando a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos no son simplemente porque nosotros queremos, digamos, tener una familia feliz o la familia de la foto, sino que más bien nosotros tenemos un propósito y el Señor tiene para nosotros un propósito con la familia que nos da, con los hijos que nos da. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros reflejamos ante la sociedad? Nosotros somos imágenes vivientes de Dios. Para eso el Señor nos puso en la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, con nuestra familia, con la familia que hemos de formar, estamos reflejando la luz de Cristo y estamos dándole gloria al Señor. Si podemos continuar, Javi. Ustedes miran, ¿verdad? Los pilares fundamentales que yo acabo de mencionar. En todos ellos la mujer tiene un rol preponderante. Tenemos que entender que nosotras somos un pilar, junto con nuestro esposo, obviamente. Si nosotros tenemos una mesa de 2 patas, ¿cierto? Con una solamente se va a caer. Obviamente que el esposo es también un pilar fundamental. Pero nosotras jugamos un rol muy importante, cumplimos un rol muy importante en este, ¿cómo se dice? Gráfico, ¿cierto? Gráfico de lo que el Señor espera, o el Señor, más bien lo que el Señor espera es lo que el Señor diseñó para la familia. Fíjense que los compromisos centrales de una mujer dentro de la familia, ¿cierto? Una mujer en su calidad de mujer creada por Dios. El Señor nos hizo mujeres y nos hizo con ciertas características. Los compromisos centrales de nosotras como mujeres son el matrimonio, la crianza de los hijos y la administración sabia del hogar. ¿Por qué se lo digo? Porque en estos 3 ámbitos de la vida, nosotras somos las personas más indicadas para cumplir estos roles, para cumplir estas funciones. En el matrimonio nosotras cumplimos un rol fundamental como esposas, como ayuda idónea de nuestro esposo, ¿verdad? Esa mujer que no termina siendo una piedra de tropiezo para su marido, sino que es el apoyo de su marido. La crianza de los hijos, porque nosotras somos las que pasamos la mayor parte del tiempo con ellos. Nosotras marcamos huellas profundas en nuestros hijos. Y la administración sabia del hogar, yo creo que todas nosotras tenemos claro que
con el tiempo quizás, porque no es algo tampoco innato en todas, y en eso hay que ser bien honesta, no todas las mujeres tienen, digamos, este don, ¿cierto?, de mantener un hogar ordenado, de administrar. Fíjense que administrar sabiamente el hogar no significa solamente hacer aseo, ¿ah? Implica muchas cosas, incluso en términos económicos hay hombres que confían tanto en la administración de su mujer, que son ellas incluso las que administran el sueldo, ¿verdad? Yo no sé si a usted quizás le ha pasado o lo ha conocido así, ha conocido casos en que es la mujer la que ese sueldo, ¿cierto?, lo administra de tal manera que les alcance el mes completo, y lo hace, y para eso hay que tener mucha sabiduría. Entonces, estas tres ámbitos que aparecen aquí son, digamos, muy intrínsecos a nuestra naturaleza femenina. Continuemos con la siguiente, Javi, por favor. Fíjense que el Señor mismo honró la maternidad, ¿cierto? Puesto que Él la diseñó y la bendijo a través de su propia encarnación, con la relación de Él y su madre, ¿cierto? Jesús con su madre, a pesar de que yo les decía a nuestras hermanas en el taller anterior, a pesar de que en la Biblia no se nos da tanto detalle respecto a esta relación, hay muchas cosas que nosotros podríamos sacar por conclusión, ¿verdad? Primero, partiendo por el hecho de que Jesús era el niño perfecto. Jesús era, él no solamente fue niño, sino que hombre perfecto. Él era el niño que obedecía a su madre, él era el niño que la respetaba, él era el niño que hacía caso en todo, ¿verdad? La única vez que vemos que les da como un mal rato a sus papás es cuando se queda en el templo, ¿cierto? Pero entendemos que ahí hay cierta separación entre él como hombre y él como hijo de Dios, porque él estaba en los negocios de su padre. Pero aún así, la relación que ellos dos tienen que haber tenido, sobre todo considerando que José, por lo que entendemos, tiene que haber muerto cuando Jesús era adolescente o joven, ¿verdad? Era muy joven, porque ya no se le menciona más. Jesús, como el primogénito de la familia, tiene que haber tomado ese rol, que era costumbre en ese entonces, ¿cierto? Un rol muy importante respecto al cuidado de su madre, respecto a la provisión del hogar, y eso nos hace pensar, ¿verdad?, que él tenía una estrecha relación con su mamá. Por lo tanto, Dios mismo, a través de Jesús, de su encarnación, honra la maternidad, ¿verdad?, a través de esa relación. Si podemos continuar, Javi, quisiera que tomáramos en cuenta que hay variedad de situaciones en las que una mujer va a cumplir este llamado que el Señor, o este ministerio que el Señor tiene para cada una. Lo importante, hermanas, es que entendamos que tiene que haber un punto en común en todas estas mujeres, que es glorificar a Dios con nuestra vida. Usted puede pensar, o uno podría creer, que una mujer que no tiene hijos, ¿verdad? Ahí yo puse varias imágenes. Una mujer que se queda soltera por el resto de su vida y no tiene hijos, no está honrando al Señor, porque no cumplió con este llamado, digamos. Pero también puede haber un llamado particular y especial del Señor a una mujer a permanecer soltera para servirle a Él, ¿verdad? No a permanecer soltera para viajar, para ir de parranda, como hoy día es un poco el eslogan, ¿cierto? En Europa eso está ocurriendo mucho. En Europa no están naciendo niños porque las mujeres simplemente no quieren tener hijos. Pero no ese es el caso del que yo les estoy hablando. Estoy hablando de mujeres piadosas, ¿verdad?, que por causa de un llamado divino han decidido o han entendido que ellas deben permanecer solteras, sin casarse, sin hijos. Yo conozco el caso de una escritora que leo recurrentemente, y ella ella sintió desde pequeña el llamado de no casarse, hasta que finalmente el Señor le trajo un marido, pero cuando ella ya era anciana, o sea, anciana les digo, no sé, 60 años. Y ella se casó
y obviamente no puede tener hijos a esta altura de su vida, por lo tanto ella es una mujer casada hoy día, pero sin hijos, pero su vida entera la ha dedicado al servicio de Cristo. Entonces ahí tenemos un llamado especial. Hay otras mujeres que no pueden tener hijos, ¿verdad? Y eso también es una realidad y es una situación que para muchas mujeres es dolorosa, pero que en ello también hay un propósito del Señor para la vida de esas mujeres. Mujeres que tienen que criar hijos solas, ¿verdad? Madres solteras que, independiente que seamos, ¿cierto?, todas cristianas, hay situaciones en la vida que muchas veces nos van a llevar a terminar en esa situación, ¿cierto?, en la que una mujer tiene que hacerse cargo. Mi propia mamá le tocó hacerse cargo, ¿cierto?, de sus hijos sola. Y también hay mujeres que, y muchas veces son las mismas que tienen que trabajar, porque como no tienen al esposo en la casa, les toca trabajar para poder sustentar a sus hijos, ¿verdad? Pero hay mujeres que tienen que llevar esta doble labor de trabajar, ya sea por una necesidad económica, ¿cierto?, que no le permite estar en la casa con los hijos, y también hacer la labor de la crianza, que eso es algo que no podemos delegar, simplemente no podemos delegar. Y por último, también hay mujeres que han elegido estar en la casa con los hijos, ¿verdad? Y tener quizás muchos hijos, y también glorificar a Dios con esa decisión y con esa forma de vida. Entonces, lo que me gustaría partir aclarando es que hay variedad de casos dentro de nosotras mismas, de las mujeres que somos cristianas, pero que en todos esos casos no hay uno que sea mejor ni peor que el otro, sino que lo importante es que tengamos aquel punto en común, que es glorificar a Dios con nuestra vida, con las circunstancias en las que nos encontremos. Si podemos continuar, Javi. Yo quisiera, ¿cierto?, enfocarme en el día de hoy en lo que significa el propósito divino y particular que tiene el Señor para cada una de nosotras con nuestra maternidad. Puede que usted todavía no sea madre, puede que esté planificando, ¿cierto?, serlo, o que esté en el proceso del embarazo, pero el Señor tiene un propósito particular con cada una de nosotras durante nuestra maternidad. Y quisiera mostrarles el caso de Eunice y Loaida, ¿cierto? Estas dos mujeres que fueron tan trascendentales en la vida de Timoteo, y cómo la crianza, ¿cierto?, piadosa tuvo un impacto tremendo en lo que él se convirtió más adelante, porque él se convirtió en un hombre, un siervo del Señor, ¿cierto?, un tremendo instrumento en las manos del Señor. Y Pablo reconoce justamente esta característica. Pablo reconoce en estas dos mujeres esta forma en que ellas impactaron la vida de Timoteo, ¿verdad? Cuando dice aquí en 2 de Timoteo, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. En Hechos vemos, ¿cierto?, y entendemos que el padre de Timoteo no tuvo nada que ver en esto, porque él era griego, por lo tanto él no conocía al Señor. Él seguramente tenía algunas creencias paganas. La influencia más preponderante en quién fue Timoteo fueron su madre y su abuela. Entonces, lo que nos demuestra esta historia, ¿cierto?, es que el dedicarnos de lleno a la maternidad tiene consecuencias no solo en la vida humana, sino que también espiritual. Tiene una trascendencia. Si pudiéramos seguir adelante, Javi. Es una decisión trascendental con repercusiones espirituales. Y en ese punto me quisiera detener para que entendamos que hoy día estamos en un mundo en el que muchas veces se pareciera o hay como una errónea idea de que
el elegir una carrera profesional es como está por sobre o es de mayor importancia que criar hijos, que estar en la casa y criar hijos, ¿cierto? Entonces, cuando estudiamos, elegimos, ¿cierto? Y nos desarrollamos profesionalmente, incluso nosotras erróneamente tenemos esa idea, muchas veces influenciadas por el mundo, de que eso es realizarnos como mujer, ¿cierto? Me realicé porque mira todo lo que estudié, hice un magíster, hice acá, 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 y no simplemente me dediqué al hogar como que fuera algo menor. Y yo quiero hoy día derribar eso a través de la palabra, esa creencia errónea, ¿cierto? Que viene del mundo, porque en el Salmo 127 la palabra nos dice claramente que los hijos son herencia de Jehová. Es decir, tienen un alto valor a los ojos del Señor. Cosa de estima es el fruto del vientre. Miren cómo describe a los hijos. Dice que son como saetas en manos de valiente. Es decir, los hijos son un arma, ¿cierto? Cuando pensamos en una saeta, en una flecha, en aquellos tiempos, ¿cierto? En aquel contexto, las flechas eran ocupadas en la guerra, ¿cierto? Para vencer al enemigo. Se lanzaban con un objetivo en particular y si llegaban a ese objetivo, entonces eran victoriosos los que estaban en el campo de batalla. Imagínense esa misma metáfora ahora traída a los hijos, ¿verdad? Es decir, nosotros somos las valientes, ¿cierto? En nuestras manos está este instrumento poderoso en las manos del Señor que nosotros estamos preparando, afilando, ¿cierto? Para lanzarlo en esta que finalmente es una batalla, ¿cierto? Que estamos dando en un mundo impío, en un mundo que nos dice a gritos que todo lo que nosotras creemos, que todo lo que nosotras pensamos está equivocado, es erróneo. Y hoy día la palabra, ¿cierto? Y no solo hoy día, la palabra siempre nos ha hablado de la importancia que tiene para nosotras criar hijos, ¿cierto? Que entiendan primero que teman a Jehová, ¿verdad? Hijos que puedan ser estas flechas que lleguen lejos y que puedan también ser un instrumento en las manos del Señor, puedan llevar este evangelio, ¿cierto? Esta flecha, ¿cierto? Que llega lejos, lleva el evangelio de Cristo a lugares inesperados, a lugares a los que quizás nosotras no hubiéramos llegado, pero esta flecha llegó hasta ese lugar. Y esa es la importancia y el valor que el Señor le da a los hijos. Continuamos con la siguiente, Javi. Estamos en una sociedad que lamentablemente no valora la maternidad porque no valora a los niños. Una sociedad que constantemente nos hace creer que empoderando a la mujer, ¿cierto? Entregando una falsa idea de libertad a la mujer, diciéndole que ella puede elegir, ¿verdad? Que es su cuerpo, que si ella no está preparada en ese momento de su vida para tener un hijo, no es necesario que lo tenga. Y vemos cómo este movimiento ha llegado fuertemente a Chile, que quizás en un inicio era un poco incipiente, que eran solo 3 causales, pero ahora vemos que abiertamente se pide el aborto libre, que nosotras entendemos también por la palabra que es una aberración ante los ojos del Señor. Quisiera también que entendamos que la palabra nos entrega porque esta idea un poco errónea, o sea, no un poco errónea, completamente errónea que hoy día postula el feminismo de que todas estas cosas, ¿cierto? Como el cuidado de los hijos, el someterte a tu esposo, todas las cosas que en el fondo la palabra alienta, pareciera que no son los ideales del feminismo, sino que más bien esto menoscaba a la mujer, ¿cierto? No, pero ¿cómo se va a quedar en la casa? O sea, si no estudié para quedarme en la casa, ¿cierto? Hay muchas que lo plantean de esa manera. Y cuando miramos la creación perfecta del Señor, nos damos cuenta que Él nos hizo a su imagen,
¿verdad? Dice, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dice en Génesis 1:27. Javi, si me ayudas con la siguiente, vamos a ver que nosotros ante el Señor somos iguales en dignidad. Estos movimientos, ciertos feministas buscan como la igualdad, siempre ese es como el eslogan, ¿cierto? La igualdad, pero ante el Señor somos iguales en dignidad, lo que Él nos entregó son diferentes roles, y estos diferentes roles están íntimamente relacionados con nuestro diseño divino. El Señor nos hizo de tal manera que estamos mejor capacitadas nosotras como mujeres para cumplir algunos roles. Por ejemplo, yo quisiera compartirles acá solamente el extracto de un estudio, ¿cierto? Porque no tenemos tiempo para leerlo, pero hay un libro que se llama El cerebro de mamá, cómo la maternidad nos hace más inteligentes. Y una de las cosas que este libro sostiene, a través de estudios científicos, obviamente, es que el cerebro de la madre se reestructura durante el embarazo para asumir la responsabilidad de garantizar la supervivencia del nuevo ser. ¿Qué quiere decir eso? Esto nos muestra, ¿verdad? Esto es una muestra clara de que el Señor nos diseñó, no solamente física, sino también nuestro cerebro, ¿cierto? Se transforma cuando nos convertimos en madres. Hay un tremendo cambio físico, y eso muchas de ustedes lo han experimentado, pero también vemos aquí que es algo que al papá no le pasa, al papá no tiene eso, y también lo comentaba adelante, vemos y nos damos cuenta en nuestra experiencia propia, cómo muchas veces cuando estamos en la noche, ¿cierto?, durmiendo, basta un pequeño sonido del bebé y nosotras inmediatamente nos despertamos, el papá no pasa nada, el papá duerme y duerme, ¿cierto? Ahí feliz, se despierta el otro día, dice el niño no molestó nada en la noche, pero en realidad nosotras somos las que tenemos, pareciera que nuestro cerebro, y no pareciera, sino que así los estudios lo demuestran, nuestro cerebro está programado para poder estar atentas siempre a nuestro hijo, y eso es la forma en que el Señor nos hizo, eso es maravilloso. Ayúdame con la siguiente, Javi. Ahí aparece, ¿cierto? Ahí esa leyenda dice, la naturaleza, tenemos una naturaleza individual que fue diseñada por el mismo Creador. El mismísimo Creador nos hizo para ser madres. Cuando les mencionaba anteriormente el Salmo 127, nos habla de que los hijos son un don, ¿verdad? Que los hijos son un regalo, los hijos son una herencia. Por lo tanto, esto nos habla de un alto valor que tienen los hijos ante los ojos del Señor. Continuamos, Javi, con la siguiente. Cuando hablamos de una herencia, ¿verdad? Y cualquiera de nosotras pensamos en una herencia terrenal, nos imaginamos lo que significa recibir una herencia, ¿cierto? Nos van a decir, miren, vas a recibir tu pariente lejano, ya el de no sé dónde, te dejó una herencia. ¿Qué piensa uno? Yo quiero recibir lo más posible. No, todo lo que ojalá que me haya dejado la casa, el auto, ¿cierto? Que me haya dejado la mayor parte de las cosas a mí, las de más valor. Y la palabra nos dice que los hijos son herencia. ¿Por qué entonces nosotras muchas veces le ponemos límite a los hijos? Siendo que el Señor nos está regalando esto como una herencia. ¿Quién pensaría ante una herencia terrenal decir, no, mire, deme la pura casa nomás, no, el auto no? Pero cuando hablamos de los hijos, no, es que no, porque no, yo con este tengo suficiente, dicen algunas, ¿cierto? No, con estos dos ya no quiero más guerra. Pero hermana, eso es una decisión finalmente del Señor. El Señor sabe cuántos hijos le va a dar. Y más allá de si usted tiene alguna planificación familiar en particular, de método anticonceptivo, más allá de eso, y yo conozco un montón de casos en que no resultan, y el Señor al final le termina dando todos los hijos que Él decide.
¿Por qué? Porque el Señor entiende que los hijos son un medio de santificación para nuestra vida, porque a través de los hijos nosotras tenemos que desarrollar muchas cosas que no habíamos desarrollado antes, tenemos que renunciar a muchas cosas y tenemos que priorizar lo que no era prioridad antes de tener hijos. Cuando los hijos llegan, cambian todos nuestros planes, cambian nuestra perspectiva de vida, y eso nos demuestra finalmente que para nosotros, o eso debiera ocurrir, en verdad eso debiera ocurrir, pero lo que eso nos demuestra finalmente es que el Señor tiene un propósito para nosotras a través de la crianza de los hijos. Si podemos continuar, Javi, creo que muchas veces el mundo nos influencia de tal manera que terminamos repitiendo ideas y discursos que no son bíblicos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo mismo que les decía yo, no, pero es que yo hasta aquí nomás, yo voy a tener estos hijos. Todas las decisiones respecto a nuestra familia y nuestros hijos tienen que ser puestas a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Voy a tener hijos? ¿Me voy a casar? Quizás no es el llamado suyo. ¿Voy a usar o no voy a usar anticonceptivos? Yo no le puedo dar una respuesta al respecto. Eso es algo que cada una de nosotras necesita primero buscar en la palabra. La palabra no le va a decir en el mandamiento 11 que no use anticonceptivo o que lo use, eso no está. La palabra nos da principios, ¿verdad? Y nosotros a través de los principios que nos entrega la palabra tenemos que alinearnos con la voluntad del Señor. Por eso todas estas decisiones tienen que pasar, obviamente tienen que pasar no solamente por usted, sino que por su esposo o por su futuro esposo. Yo no sé en qué situación está usted, quizás usted está planeando casarse, quizás usted está casada pero sin hijos. Son decisiones que ustedes tienen que tomar juntos, pero en oración, en búsqueda del Señor, porque el Señor a ustedes le va a dar la respuesta. No, ni siquiera, porque puede que usted vaya y se lo pregunte a su pastor. Mire, yo tengo una pastora que tuvo 9 hijos. Entonces, si yo hubiera ido a preguntarle a ella me hubiera dicho, tenga nomás, porque así le pasó a ella. Su experiencia personal fue que el Señor le dijo, yo te voy a dar, digamos, ella tenía como muchas aprensiones con su cuerpo. Y el Señor le dijo, yo me voy a preocupar de tu cuerpo, tú preocúpate de mis hijos. Y usted mira hoy día a mi pastora y es como quien dice, le nota que tuvo 9 hijos, ¿me entiende? Entonces, pero eso fue un trato personal que él tuvo con ella. Yo no puedo ir y basarme en la experiencia de ella para decir, mi pastora, ¿cuántos hijos cree usted que yo debo tener? Eso es algo que usted tiene que buscar en la palabra y en oración, junto con su esposo o con su futuro esposo, porque es muy importante que si usted quiere casarse, que tiene planes de casarse, esos son temas que ustedes tienen que conversar antes de casarse, porque imagínense el conflicto que significaría que usted casada, el esposo le diga, yo quiero que tengamos 8 hijos, y usted quería 2. ¿Y cuál es cómo se dice, cómo aproximarse de la forma más sabia a un conflicto de este tipo? La palabra dice que me tengo que someter a mi esposo. Entonces, si la visión de mi esposo de familia es una familia grande, ¿cómo yo agrado al Señor? Sometiéndome a mi esposo. Pero eso es algo que usted y él tienen que conversar antes de tomar una decisión tan importante como casarse y tener hijos. Ahora, si es un plan que el Señor tiene para ambos, la convicción se la va a dar a ambos. Yo no puedo estar aceptando la voluntad del Señor a regañadientas. Tiene que ser con un corazón completamente dispuesto a que su voluntad se cumpla en mí. Bueno, continuamos, Javi, continuamos. Dice, ¿verdad? En el mismo salmo que ya les había comentado, que habla del fruto del vientre, ¿verdad? El fruto del vientre. Esta es una imagen maravillosa de esta bendición que se nos da solo a las mujeres, ¿verdad? De sustentar vida, hermana, en nuestro interior. Por 9, casi 10 meses, nosotras
nos da la capacidad del Señor para que un ser viva dentro nuestro, lo cual es un gozo tremendo, ¿cierto? Cuando llega el bebé, están todos contentos, pero es también una tremenda responsabilidad, y es importante que usted le tome el peso a lo que esto significa. Ya lo vieron en el video que les compartí al principio, ¿cierto? Este trabajo vitalicio 24/7. Una mamá es mamá toda la vida, ¿cierto? Hasta que el hijo es mayor y tiene hasta sus propios hijos, pero la mamá es... Ahí sí, ¿me escucha, Javi? Ya, ahí sí, es que como que me caí, parece. Bueno, ya estamos terminando. Continuamos con la siguiente, por favor. Ya. Fíjense que aquí en Tito 2, del 3 al 5, aparece, ¿cierto?, el llamado currículum de la feminidad bíblica, que es lo que el Señor define, ¿cierto? Bueno, en verdad a través de Pablo, pero cómo define él que es la mujer, ¿cierto?, bajo sus términos. Y esta definición de mujer dista mucho de lo que hoy día el feminismo plantea, ¿verdad? Imagínense lo que habla, dice que las mujeres tienen que ser reverentes en su porte, dice que las más ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos. Se fijan todo este tipo de características o de, digamos, lo que hoy día no se no se alienta, no es alentado este tipo de características por las mentalidades humanistas. Y estamos desde ese punto de vista, nosotros estamos contra la corriente, hermanas, porque estamos en un mundo impío, tratando de criar hijos piadosos y tratando de ser nosotras también, hacer la voluntad del Señor y agradar al Señor, no agradar al mundo. Y eso va a significar que vamos a ser cuestionadas, hermanas. Van a cuestionar nuestras formas, van a cuestionar nuestras decisiones, nuestra manera de ver, nuestra cosmovisión, ¿verdad? La van a cuestionar, pero ¿cómo tú? Pero hoy estudiaste y ahora estás en la casa. Yo creo que eso, a mí me lo han dicho. Yo estudié, ¿cierto? Yo hice muchas cosas y yo misma era de las que decía, no, pero es que yo no estoy estudiando para quedarme en la casa. Yo era de las que decía, yo hoy día estoy en mi casa, hermana, y estoy feliz, estoy creando a mis hijos y siento que es lo mejor que podría estar haciendo en este momento de mi vida. No tengo ninguna, ¿cómo se dice esto? Reparo respecto a qué podría estar haciendo en otra parte, porque ¿dónde podría ser más útil hoy día yo que no sea invirtiendo mi tiempo, mis ganas en mis propios hijos, que finalmente van a ser estas flechas, ¿cierto? De las que estábamos hablando al principio, de las que habla el Salmo. Entonces, por eso es tan importante y quiero yo transmitirle esta idea de la relevancia de la maternidad, hermana. La maternidad no es algo que uno hace como ya, no pude hacer nada más, no pude estudiar, no pude nada, entonces voy a ser mamá. No, hermana, es una labor tan importante y directamente puesta por el Señor en no solamente en nuestros corazones, sino que en nuestro diseño. Sigamos, por favor, Javi, para ya ir con las últimas. Como les decía previamente, ¿cierto? El matrimonio y la familia son un medio de santificación para nuestra vida, porque en el fondo, fíjense que
el matrimonio, ¿verdad? Nos muestra una imagen muy hermosa, que es la unión entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Esa imagen tan potente y tan profunda, una verdad espiritual tan profunda, en la que Cristo mismo, ¿verdad? Cristo mismo se entregó hasta la muerte por su novia, y cuando nosotros nos unimos en matrimonio, estamos representando esa figura, y nuestros hijos vienen a ser no solamente hijos carnales, también hijos espirituales, hermana. Por eso es tan importante que entendamos que hay mujeres que no van a tener hijos carnales. Eso son situaciones que el Señor a veces permite, pero sabe qué bendición es criar hijos espirituales, y la palabra dice que la mujer se salvará teniendo hijos. ¿A qué se refiere hijos espirituales? Porque nosotras también damos vida espiritual. Fíjense que hay una imagen muy hermosa que habla de que el Señor mismo entregó a su Hijo para darnos vida, ¿verdad? El Señor entregó a su Hijo para darnos vida. Nosotras hoy día le damos vida a nuestros hijos, ¿cierto? Pero no una vida física simplemente, no solamente que los tenemos, que nos embarazamos, después el parto, ¿verdad? Después la crianza, sino que más bien les estamos dando vida eterna. ¿Por qué? No nosotras, nosotros les estamos mostrando el camino a la vida eterna. ¿Qué es lo más trascendental de ser mamá? Que nosotras estamos criando discípulos. Son almas que finalmente también van a compartir este mensaje, ¿cierto?, del Evangelio al resto del mundo. Si continuamos, Javi, para cerrar con esta idea que lamentablemente hoy día está instalada, sobre todo yo les voy a decir que en Europa esto es una idea muy arraigada muy fuertemente, y por eso es que en Europa hay tan pocos niños y son una población vieja, porque la gente ha decidido que no quiere tener hijos. La gente piensa que la vida es más feliz sin hijos. Entonces, por ejemplo, esta imagen que fue muy famosa, hubo un artículo muy famoso en una revista en Europa, ¿cierto?, donde decía la vida sin hijos, la presentaban como la vida ideal, perfecta, ¿cierto?, donde el matrimonio viaja para donde quiere, no tiene responsabilidades, que como máximo tienen un gato, ¿cierto?, porque el gato es independiente y ni siquiera tienen que preocuparse mucho del gato. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? En Génesis 1:28, ¿cuál fue la ordenanza, el mandato, ¿cierto?, a Adán y Eva? Fructificar y multiplicarse. Eso era lo que ellos tenían que hacer, y eso es todavía el llamado para nosotros. La Biblia, hermana, desde el Génesis al Apocalipsis, es una palabra que está vigente, ¿verdad?, hasta el día de hoy para nosotras. Y más aún el Génesis, que es el inicio de todo, ¿verdad? El Señor diseñó la familia de esta manera, por lo tanto, nosotras no podemos simplemente pensar que nos vamos a casar y no vamos a tener hijos. Tampoco podemos hacer, ¿cierto?, este típico que las mujeres hacemos, este plan de vida, ¿cierto? No, mire, nosotros tenemos hasta los nombres de los hijos listos antes que nos casamos, pero ahí un plan así redactado perfecto, pero ese plan ¿es mío o es del Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi futuro? El Señor quiere quizás que yo tengo planeado 3, 4 hijos, y el Señor me da uno nomás. ¿Qué pasa si el Señor no me da ninguno? ¿Qué pasa si el Señor me da un hijo con necesidades especiales? No era lo que estaba en mi plan, no lo quiero. No depende de nosotras, ¿verdad? El plan, ¿cierto?, que el Señor tiene para nosotras es mucho más perfecto que el nuestro propio. Entonces, me gustaría dejarlas con esa idea de entender que esto no lo hacemos a la pinta nuestra, que esto fue diseñado por el Señor y que este es un llamado del Señor para nosotras. Si usted está en este taller hoy día es porque también lo siente así. El Señor la está llamando a criar discípulos. Y esos discípulos, ¿verdad?, que
puedan ser que nacieron de usted, o que usted los crió, o que usted, claro, los crió espiritualmente hablando. Pero es una labor que nos bendice y nos santifica. Y para ir ya terminando, Javi, me gustaría mostrarles estas dos perspectivas, ¿cierto? Que estuvieron en un blog. En un blog esto se publicó de mujeres cristianas, ¿ok? Pero yo les quiero simplemente mostrar dos perspectivas para que usted saque sus propias conclusiones. No podemos decir que, o sea, no quisiera influir en su opinión, pero sí me gustaría que pudiéramos, a ver, voy a correr esto, que pudiéramos ponerle atención a estas dos opiniones. Una dice, ¿por qué decidí no tener hijos? Sencillamente porque no quiero. No es que no me gusten los niños, pero no quiero tener hijos propios ni la responsabilidad de cuidar de ellos. No quiero ser madre. Es egoísta, tal vez, pero prefiero correr ese riesgo a tener un hijo y estar resentida con él. Y a continuación le responde, ¿cierto? Otra mujer y dice, criar hijos no tiene nada que ver ni contigo ni con ellos, sino con nuestro Padre Celestial, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tenemos hijos porque fuimos creadas a la imagen y semejanza de aquel que nos ordenó fructificar y multiplicaos. Nosotros creamos porque somos como nuestro Creador. Entre otras cosas buenas es lo que Dios nos llamó a hacer en este mundo, a excepción de un llamado especial suyo, que es un poco lo que yo les comentaba anteriormente. O sea, puede que el Señor tenga un llamado para alguna de ustedes o alguna mujer que ustedes conozcan que no incluya hijos, que no necesariamente incluya hijos carnales, eso voy. Pero eso es un llamado muy particular, y yo creo que son casos más bien excepcionales que las reglas. Entonces, finalmente las quiero dejar, ¿cierto?, con esta reflexión de que cuando ponemos nuestra vida a los pies de Cristo, eso significa confiar plenamente en que su voluntad para mi vida es mucho mejor que mi plan. Y que en el fondo el entender eso nos va a dar descanso. El descansar en la soberanía de Él le da descanso también a nuestra alma. Y por eso quisiera terminar, ¿cierto?, con un tiempo en el que también usted pudiera comentar, compartir respecto a alguna... disculpa, ahí está la última diapositiva, ¿cierto?, donde está este versículo tan conocido por todas nosotras que dice que hay que instruir al niño en el camino correcto, y en la versión Reina Valera dice, instruye al niño en su camino, y ese su camino, ¿cierto?, se refiere al camino que le vamos a mostrar. Puede ser un camino bueno o un camino malo. Puede que si no le enseñamos el camino correcto, entonces él no se va a apartar de ese camino hasta que sea adulto, hasta que sea grande. Por eso es tan trascendental lo que nosotras estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos hoy, que son pequeños. Bueno, yo estoy pensando en niños pequeños, porque yo tengo niños pequeños, pero quizás si usted tiene niños más grandes, se va a dar cuenta que a medida que son más grandes, ellos ya no tienen ese apego, ¿cierto?, en el que lo que la mamá dice es. Después ellos comienzan con cuestionamientos que son propios de la edad, y eso es normal. Pero cuando nosotras sembramos en sus corazones estos principios, ¿verdad?, cuando los llevamos por este camino, a medida que crecen, no es imposible, pero es más difícil que se alejen de ese camino y de esas verdades tan trascendentales que nosotras sembramos en su corazón. Así que quisiera con esto dejar, ¿cierto?, para los últimos minutos que nos quedan, algunas reflexiones, ciertamente personales de cada una. No es necesario que compartamos aquello que quizás es más
íntimo, ¿cierto? Solamente el Señor y usted lo saben, pero sí dar un tiempo, ahí Javi vamos a dejar de compartir la presentación, dar un tiempo para que ustedes pudieran comentar, pudieran quizás ahí sí, parece que me quedé pegada. Eso, solamente dejar un tiempo, estos últimos minutos para darle la palabra a alguna, si es que pudiera levantar ahí esa manito, ese icono de manito, alguien que quisiera hablar para terminar con alguna reflexión de ustedes, para que no sea tan monótono. No sé si ¿hay alguien hablando? Sí, tengo la mano levantada. Ya, dígame. Bueno, primeramente dar gracias al Señor porque nos permite poder estar reunidas, ¿cierto? Aprendiendo de su palabra y de lo que es la maternidad, lo que es la crianza y cómo hoy la tenemos que defender en cuanto a la visión que tiene la sociedad sobre la familia. Agradecer al Señor porque nos permite, bajo su gracia y su misericordia, poder ser madre. No es un trabajo fácil, pero cuando estamos tomados de la mano del Señor y tenemos nuestro fundamento en la roca que es Cristo, es mucho más llevadero. Tenemos herramientas, tenemos cómo fortalecer ese vínculo madre-hijo a través de la palabra. Y agradezco al Señor en esta mañana porque a lo mejor sin ser señorita, Dios me permite de poder ser parte de lo que Él tiene para mí, de que todos los días podemos aprender algo diferente y que ser madre o ser padre no es una tarea fácil, pero teniendo la certeza de que Cristo está en medio nuestro es mucho mejor. Eso, agradecer al Señor, Dios le bendiga, le siga dando cada día más gracias, mi pastora, y sea con usted en cada momento. Uno, dos, tres. Mira, mami. Ya lo voy a quitar. Disculpen, hermanas, mi internet, no sé qué le pasa, se cayó, pero bueno, vi algunos escritos en el chat, vi algunas hermanas que hacían algunas preguntas. No logré escuchar todo lo que dijo la hermana anterior, pero sé que ustedes lo escucharon y eso, eso me interesa, que se puedan ustedes mismas retroalimentar, ¿cierto? Que ustedes puedan compartir. Miren, la verdad es que una de las preguntas que vi era respecto a la violación, alguien puso algo respecto a la violación, y yo en esto quiero ser súper clara. La vida, hermana, la vida la da y la quita Dios. Él es el dueño de nuestra vida. Por lo tanto, ninguna circunstancia
bajo la cual un niño es concebido, fíjense que ese momento, yo creo que muchas de las que son mamás aquí lo saben, porque el ginecólogo a mí me lo dijo muy claramente. El momento de la concepción es un momento que hasta el día de hoy nadie entiende, ni los científicos, por qué ocurre. O sea, obviamente entienden cómo funciona, pero no entienden por qué hay casos en que ocurre y otros casos en que no ocurre. Una de las cosas que el ginecólogo a mí me explicaba era que las probabilidades de quedar embarazadas son muy bajas, los porcentajes. Hay obviamente mujeres que son más fértiles que otras, pero de la cantidad de ocasiones en que un espermatozoide llega al óvulo, ¿verdad? El porcentaje de que eso ocurra, ¿verdad? Cuando la fertilización, cuando entra, es muy baja. Entonces tenemos que entender nosotras desde nuestra cosmovisión bíblica que eso es un milagro. Es la vida que se produce ahí, es solamente voluntad del Señor. Por lo tanto, nosotras no tenemos ningún derecho ni tenemos ninguna potestad de terminar con esa vida. Solamente el Señor puede hacerlo, y muchas veces ocurre porque hay muchas mamás que en medio de su embarazo pierden el bebé o tempranamente en su embarazo pierden el bebé, y eso también es voluntad del Señor. Y existen situaciones, ¿verdad? Aquí alguien me escribe respecto a la pérdida de un hijo, que, hermanas, yo ni siquiera sé cómo se enfrenta algo así. Lo único que yo sé es que el Señor es el que da el consuelo y el que da la paz. Obviamente yo creo que esa herida, ¿cierto? Es algo con lo que uno aprende finalmente a vivir. No es algo que se olvida jamás, un hijo, ¿verdad? Yo conozco mujeres que incluso tienen contados los hijos que no tuvieron, y que también son parte de ellas dicen, yo tuve 5 hijos, por ejemplo, y en verdad de esos 5 perdió 2, pero esos 2 también lo cuenta como su hijo porque estuvo ahí, ¿cierto? Se formó en su vientre. Por lo tanto, un hijo es algo que uno jamás olvida, ¿cierto? Pero yo creo que es el Señor el que nos ayuda a sobrevivir con esa pérdida, y en el fondo el Señor también nos fortalece espiritualmente, en un momento como ese que yo ni siquiera me imagino el dolor que debe significar algo así. Solamente le pido al Señor misericordia porque ninguna de nosotras estamos libres de eso. Y aquí alguien me dice que si la crianza de un niño es trascendental en su salvación. Mire, la salvación es del Señor, ¿verdad? Nosotros eso lo tenemos claro. La salvación no está en nuestras manos. Yo, un caso personal, yo hago homeschool con mis hijos, ¿ya? El que yo tenga a mis hijos en la casa y que los críe, digamos, como con la cosmovisión bíblica que lo estoy haciendo, no asegura que ellos son salvos, porque la salvación viene directamente del Señor, y el Señor sabe, y eso está escrito, ¿cierto?, desde la eternidad, quiénes son los que han de ser salvos, ¿verdad? Eso lo dice la palabra claramente. Por lo tanto, lo que nosotras hacemos es sembrar esta semilla en sus corazones, y el Señor es el que hará en su tiempo el trabajo en ese niño. Pero sabe que en ese sentido, hermana, yo también descanso en el Señor. Yo también descanso. Su soberanía es perfecta y me da paz. Por lo tanto, si el Señor quiere salvar a mis hijos, el Señor los va a salvar. Eso no significa que yo me relaje. Eso no significa que yo diga, no, si son del Señor, así que vayan a hacer lo que quieran en el mundo. Yo les inculco una verdad, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Yo creo que la relación que yo creo con mis hijos tiene una tremenda influencia sobre el valor que ellos le dan a lo que yo le inculqué. No sé si me voy a explicar. Es decir, cuando yo soy una autoridad para mi hijo en todo ámbito, hermana, y no me refiero a que usted es así, sino que su testimonio
primero su testimonio le da autoridad, porque usted es consecuente con lo que dice y con lo que hace. Por lo tanto, su hijo el día de mañana va a decir, mi mamá me enseñó una verdad que yo la vi reflejada en su vida. Sí. Y eso también va a hacer que lo que usted le enseñó le va a dar un estatus, ¿verdad? Un estatus, porque cualquier ideología, hermana, cualquier ideología imperante en el mundo se cae por sí sola. La única verdad que permanece es la palabra. Y cuando nosotros ponemos la palabra en este nivel, ¿cierto? Sobre cualquier otra verdad, entonces nuestros hijos la van a mirar como autoridad máxima, como la autoridad máxima. Y eso va en todo ámbito de nuestra vida, hermana. Yo el otro día lo conversaba, vamos a terminar con esto, el otro día lo conversaba en la convención de Dorca, cuando nosotros enseñamos a nuestro hijo, no necesariamente en la casa, en el colegio, ¿cierto? En el colegio le enseñan tantas cosas, le enseñan de la evolución, le enseñan del Big Bang. Hermana, usted es la que tiene que estar ahí. Hijo, esto no es cierto. ¿Cierto? El profesor no es la autoridad máxima en conocimiento, porque el profesor repite cosas de un libro que no son verdad. No es verdad que el hombre viene del mono, por lo tanto nosotros no podemos avalar esas verdades en nuestros hijos. Nosotros tenemos que poner la palabra por sobre eso. Entonces, el hijo está aprendiendo la evolución, ok, hijo, apréndetelo para la prueba porque te van a preguntar, pero la verdad es esta. Y después de eso ya, para que respondan la prueba, que se aprenda lo demás. Pero tenemos que dejarle claro que la verdad de la palabra está por sobre lo que dicen incluso los profesores. Mire qué confrontacional. Muchas veces vamos a tener que desmentir o desautorizar a un profesor, pero ¿por qué? Porque queremos defender la palabra. Y eso finalmente es lo que yo pienso, esto es una opinión muy personal, que repercute en el futuro de nuestros niños, cuando ellos miren hacia atrás y digan, bueno, esto que mi mamá me inculcó es inmutable, o sea, esto siempre permanece, todo el resto pasa, hermana, todas las ideologías que hoy día estamos conociendo pasan, fracasan, pero la palabra es eterna y eso nosotros lo hemos comprobado, así que las dejo con esa idea, hermanas. Va a haber un escrito, va a haber una revista donde van a estar todos estos temas mucho más explayados de lo que yo pude hacerlo ahora, desarrollados en totalidad, y esa va a estar también disponible, creo que en forma digital, para todas. Así que si les interesa el tema, va a estar ahí también escrito. Así que yo me despido ahora y les dejo todo lo que conversamos hoy día como una reflexión para cada una de nosotros, una reflexión personal, y que el Señor use eso para su crecimiento y para su edificación espiritual. Amén. Así que me despido de todas, despídanse nomás, que el Señor les bendiga y que bendiga el campo en el que están trabajando, en sus iglesias, en sus hogares, donde sea que el Señor las tenga trabajando. Chao, chao a todas. Chao, gracias. Chao.